gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. En los últimos meses hemos visto que la prensa se ha saturado de noticias sobre las alzas constantes al precio de la carne. Desde el 2003 para esta época, la carne en canal, como se comercializa normalmente hacia los carniceros, en el 2003 se vendía alrededor de 8.40 centavos la libra pie de canal, y el día de ayer creo que estaba 14 quetzales, pero hubo un periodo en este transcurso más o menos de 4 años en que el precio del 2006 al 2010, que el precio en pie canal de la libra no se movió, es más, decreció. Y los ganaderos se vieron afectados en ese tiempo con una gran crisis. El sector ganadero en Guatemala para el 2003 tenía un hato alrededor de 2.3 millones de cabezas de ganado. Hoy andamos alrededor de 3.8 millones de cabezas de ganado, distribuidas normalmente y en mayoría en el área del Petén, el departamento que más ganado hoy tiene. Le sigue el área de Escuintla, el área de Izabal, Jutiapa, Santa Rosa y Retalhuleu, como los departamentos que más carne o más ganado bovino producen en Guatemala. El consumo interno de la carne en Guatemala es muy bajo, alrededor de 7 a 10 libras per cápita al año. Si lo comparamos con el consumo mundial, que anda alrededor de 42 libras per cápita al año. No es la carne que más se consume en Guatemala. La carne que más se consume hoy en día en Guatemala es el pollo y segundo es la carne de res. Hoy vamos a analizar con los dos invitados lo que está pasando en el mercado nacional de la carne de res en Guatemala. Me acompañan dos grandes invitados, el señor Alfredo Fernández, presidente de Axogua, que es un ganadero connotado en el área de Retalhuleu, y el señor Álvaro Fernández, que es un comercializador de carnes y embutidos en Guatemala. Alfredo, ¿qué me puedes contar como ganadero? ¿Cómo ves el ganadero la perspectiva del problema de del precio de la carne en Guatemala hoy en día? Bueno, nosotros como ganaderos estamos en una encrucijada en el alza y que nosotros venimos siendo como que los malos de la película, cuando realmente la parte del intermediario es donde ahí está el detalle. Obviamente la ganadería en Guatemala ha disminuido grandemente. En el área nuestra, Retalhuleu, ha disminuido tal vez un 40% o más, pero el ganado en sí sigue habiendo en Guatemala, pero realmente no es el ganadero el culpable de que el alza llegue. Cuando nosotros tuvimos unos precios, cuando vendíamos una vaca a 3.80, nadie decía nada y el mercado seguía al mismo precio. El ganadero se lleva más o menos 24 meses para llevar un animal desde el desmadre, digamos, desde que es un becerro, hasta el destace. Esos 24 a 28 meses en algunos casos para llevar un animal a 1000 libras. Hoy en día se está vendiendo a 7 quetzales la libra del ganado. Estamos hablando de 7,000 quetzales, pero si ustedes dividen eso dentro de los 24 o 20 meses,
el rendimiento mensual de ese ganado es como de 135 quetzales, 140 quetzales para el ganadero. Cosa contraria a lo que pasa para el carnicero. El carnicero recibe la carne hoy y la vende en 2-3 días. O sea, él tiene mayor retorno de este capital. Álvaro, tú sé que comercializas ya carne procesada, no estás en destace. ¿Ha influenciado esta alza de precio de la carne en tu negocio? Digamos, ¿ha bajado el consumo de carne en Guatemala? Definitivamente, Eddie. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Mira, el tema de la carne ha sido un tema bien controversial a lo largo de todo este tiempo. En el 2000 empezó la presión de Estados Unidos a incrementar lo que era el valor de la carne. Eso se traslada a que México le vende a Estados Unidos, México viene a Guatemala a comprar el ganado y nos deja prácticamente sin oferta de ganado. Pero en ese tiempo todavía teníamos el mercado de Nicaragua y teníamos el mercado de Honduras, inclusive teníamos el mercado de Costa Rica y a veces importaba un poco de Panamá. Pero en estos momentos hay una fuerza más, se da lo mismo. Suben los precios en Estados Unidos, México le vende a Estados Unidos, se queda sin ganado, viene a comprarnos a nosotros, pero nosotros ya no tenemos el mercado de Honduras ni tenemos el mercado de Nicaragua, porque ahora a estos países ya le están vendiendo a Venezuela. Entonces entra un competidor más en la jugada, lo cual hace que los precios sigan hacia el alza. No es algo que dependa simplemente de los ganaderos, esto es una industria y hay una serie de factores y de fuerzas en las que estamos nosotros siendo presionados. Según el Banco de Guatemala, en el 2011 importamos alrededor de 5.300 toneladas métricas de carne. El país de donde más importamos esta carne es de Estados Unidos. Lo que estaba diciendo Álvaro, Estados Unidos ha incrementado el precio de su carne. El segundo país abastecedor de Guatemala es Nicaragua y después es Costa Rica. Pero también estoy consciente contigo, acabo de estar leyendo que Costa Rica y Nicaragua también abrieron mercado a China, están vendiendo carne a China, no solo a Venezuela, sino que hoy en día también a China, ya son certificados por China y están vendiendo carne a China. ¿Qué me puedes decir de esta cosa de las importaciones y exportaciones de carne? ¿Cómo ven los ganaderos? Yo siento que el ganadero, si tiene un buen mercado, pues obviamente busca ese mejor mercado, ¿no? No olvidemos que muchas importaciones que vienen hacia Guatemala es carne donde mucho ganadero recibe ayudas de gobierno, ahorros en combustibles, granos, accesos a un montón de apoyo que le da el gobierno a los productores. Nosotros aquí en Guatemala tristemente no tenemos absolutamente nada de eso. Entonces nosotros tenemos que navegar contra la corriente, contra todo nuestro haber que podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa con un comercializador? Él obviamente busca nuevos horizontes y obviamente encuentra que Guatemala la carne sigue siendo más barata que nuestros países vecinos. Entonces, obviamente tienen el chance y la oportunidad de poder exportar y ganarle un valor agregado a esa carne que en lugar de traerla a Guatemala. Acabas de mencionar algo muy cierto, y yo lo he mencionado en otros programas, pero del sector agrícola, y es que el productor siempre es el que menos recibe del valor que paga el consumidor final. Hay un estudio que hizo IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, para el sector agrícola, donde dice que el agricultor apenas recibe entre el 17 y el 23% del precio que paga el consumidor final. En la cadena de los cárnicos estoy viendo que pasa prácticamente lo mismo. El productor, en este caso el ganadero, es el que menos recibe de todo ese dinero que puede pagar por libra el consumidor al final de la cadena. En Guatemala existen 4 rastros mayores, digamos. Uno de ellos está avalado por autoridades americanas para poder exportar carne a Estados Unidos, pero hay 333 municipios, hay 333 rastros municipales donde se llevan a cabo procedimientos de destace, pero aún más, hay miles de carniceros que destazan sus propias reses en sus propias casas. En Guatemala no hay un buen control de esta cadena cárnica en todos los procesos. Y tú, cuando estábamos platicando antes, Álvaro, mencionaste algo muy interesante, lo que es
la formalidad o la legalidad del comercio. ¿Me podrías ampliar eso? Mira, y el problema radica en que yo creo que todos debemos de ver la carne como lo que es. O sea, la carne es una industria y la industria tiene varios eslabones. O sea, no solo son los ganaderos, no solo son los abastecedores, no solo son los carniceros, ni solo somos las plantas, digamos, más formales que comercializamos la carne, sino que es una industria en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La industria informal, pues tampoco paga impuestos. Y ese es un tema bien importante. O sea, los carniceros, uno le pide una factura a un carnicero y eso es terrible. Yo creo que lo echan de la carnicería o no le venden. Mientras que nosotros, por ejemplo, en el caso de las plantas, somos auditados por el MAGA, somos auditados por el Ministerio de Salud, estamos regidos a buenas prácticas de manufactura, tenemos que tener una infraestructura carísima para poder operar y tenemos que estar acorde con el fisco. Y el otro problema es que no se ve la industria como tal, o sea, no se ve como una cadena, sino que cada uno vemos nuestro pedacito. Y ahí es donde el MAGA debería de entrar verdaderamente a batear, no sé si me explico. O sea, el MAGA debe de hacer y de tomar en cuenta una política integral de la industria, no simplemente los fertilizantes para todos los que siembran. Pero en el caso de la industria cárnica, ¿qué estímulo hay? No hay ningún estímulo. Tampoco lo conocen porque ellos consideran a un ganadero que tiene 3, 4 vaquitas, ya lo consideran con dinero. Y eso no es cierto, eso es algo que está muy lejos de la realidad y muy lejos de la verdad. Y en Guatemala siguen habiendo ganaderos pequeños, sí, que no hay ninguna motivación para que ellos sigan. Los ganaderos, por cuestiones naturales, y todos lo saben, prefieren ser engordadores. ¿Por qué razón? Y no creadores. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente el ciclo es más corto, le das vuelta más rápido a la plata y eso es perfectamente válido. Pero entonces nos estamos quedando sin las fábricas, que son las vacas. Entonces, crianzas en Guatemala cada día hay menos. Y ahora al engordador cada día le cuesta más conseguir su materia prima. Alfredo, ¿cómo manejas tú desde que tienes un destete hasta que vendes ese animal a rastro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la ganancia que tienes? ¿O cuáles los precios que manejas en todo este camino? Hoy por hoy el desmadre de entre 7 y 10 meses se está vendiendo alrededor de 3,000 a 3,200 y va para arriba. O sea, el desmadre está subiendo grandemente porque también, regresando a las vacas, ya fábricas no hay de terneros. Nosotros desmadramos a 10 meses, hembra y macho, de ahí nosotros vendemos a los animales, obviamente de 28 a 30 meses de edad, los vendemos nosotros. Obviamente nosotros sí nos preocupamos en genética, sí nos preocupamos en que nuestros animales sean de buena calidad. Nosotros sí buscamos ganado de rendimiento de carne. Obviamente nosotros vendemos unos animales de buena calidad y nos los comparan obviamente mucho carnicero, pero en tal lado los compro más baratos, pero no se dan cuenta las calidades que nosotros manejamos, que nosotros en eso como ganaderos, obviamente nosotros nos ahorramos tiempo en engorde, pero realmente nosotros no recibimos ni un incentivo en esa calidad de genética que nosotros también manejamos. Obviamente las plantas sí nos pagan esa calidad, pero tristemente las plantas también no tienen ese apoyo también de gobierno, de incentivar la industria ganadera realmente. Muchas carnicerías, por decirle, en las terminales, se están quejando de que la gente ya no llega a comprar. Pero gran parte de que la gente ya no llega a comprar es porque ya también hoy por hoy destazan, como dijo muy al principio, cualquier animal de lo que sea en cualquier traspatio de una casa. Entonces, cualquier aldeíta, cualquier pobladito pequeño o grande que sea, si tiene el acceso a ese animal que destazaron el día X de la semana, obviamente la gente aprovecha a no venir hasta la capital o salir hasta la cabecera departamental. O ir al mercado. O ir al mercado en sí para ir a comprar la libre carne o la X cantidad de libras de carne que compre, si lo tiene a mano. Pero obviamente ahí está el detalle, donde está la industria cárnica. Porque ese animal fue destazado al suelo, sin ninguna condición fitosanitaria, y obviamente no sabemos
de dónde salió ese animal. Si realmente fue legal o fue robado. Dejemos, pero obviamente ese animal habría que verlo en qué condiciones y por qué fue destazado. Mira, el problema radica en que nosotros no estamos viendo la carne como una industria. O sea, estamos viendo la carne como varios sectores. Entonces tenés al sector ganadero, tenés al sector abastecedor, tenés al sector carnicero y tenés al sector de plantas. Cuando vos empezás a desglosar lo que hablábamos hace un segundo, y disculpa que me voy a desviar un poco de la pregunta, cuando vos hablabas anteriormente de dónde estaba la remuneración, o sea, en cuál de los eslabones de la cadena de la industria está la mayor remuneración, digámoslo así, o el que más gana, ya te pudiste dar cuenta que no es el ganadero. No. O sea, el ganadero en 30 meses recibe una utilidad de 4,000 quetzales. Y hay que ver que nosotros estamos teniendo una unidad animal y media, si mucho, por manzana. O sea, que encima de todo es un área bien grande para obtener esos 4,000 quetzales en 30 meses. Después vos te vas con el abastecedor. El abastecedor, es cierto que el abastecedor mueve más. O sea, te puede mover tus 2 camionadas semanales, digámoslo así. Y entonces el abastecedor se gana realmente, como lo hablábamos con vos, Alfredo, se gana realmente el cuero y la víscera. No es tanto. Se viene a ganar más o menos unos, ¿qué te puedo decir yo? Tal vez se ganará unos 400, 500 quetzales por res, lo cual es menos del 10% de lo que le invirtió. O sea, tampoco es un negocio fuera de serie. Luego tenés el carnicero. El carnicero, pues ya te vende un poquito más caro, ya tendrá una rentabilidad más o menos de un 20%. Pero el carnicero te mueve 3 reses en la semana. Tampoco es mentira que se va a hacer rico. Y los planteros estamos 19% abajo en competitividad directa. Definitivamente tenemos que vender barato. Entonces eso hace que nuestra rentabilidad bruta no llegue pero ni siquiera al 10%. Entonces tienes que manejar volumen. Entonces lo que hay en el resto de Centroamérica es que las gremiales están integradas. Es una industria. Entonces, se toman decisiones para beneficiar al ganadero, se toman decisiones para beneficiar al intermediario, se toman decisiones para beneficiar al plantero, que se trasladen directamente a tu consumidor final. Y eso es precisamente buscando, las autoridades buscando otros mercados. Nosotros lo que necesitamos es ponerle valor agregado a nuestra carne. Tenemos todas las condiciones para producir carne orgánica. ¿Qué incentivo tenemos para producir carne orgánica? No, eso ninguna. No, ninguna. En conclusión, quisiera que vayamos concluyendo algo. Creo que el alza del precio de la carne en Guatemala lo estamos viendo más que todo por una presión externa. Pero sí te quiero aportar algo que es importante, porque la industria está del lado de México, entonces México le logra vender en canal a Estados Unidos, pero nosotros no. Nosotros vienen los mexicanos y nosotros vienen los mexicanos y nos compran en pie. Entonces no nos permiten a nosotros industrializar. Sí, no tenemos ese valor agregado. No tenemos ese valor agregado. Una planta obviamente nos da industria, nos da fomento de empleo, nos da obviamente valor agregado a la carne, nos da una forma de crecer y procesar nuestra materia prima, obviamente, pero lo estamos entregando así como que, por favor, llévenselo. Así es. Entonces, no me recuerdo, haciendo memoria, no me recuerdo si fue hace 1 año o 2 años, cuando Guatemala exportó ganado en pie, que estuvieron cargando a Venezuela, sí, ganado en pie en un barco, y salió hasta la gran noticia de que iba el ganado en pie, cuando realmente lo hubiéramos podido haber hecho procesado, haber ganado ese valor agregado. La industria. La industria, exacto. No, simplemente entregamos toda la materia prima. Es muy interesante, aquí yo creo que hemos aclarado muchas dudas hoy al televidente sobre realmente cuál es el problema del precio de la carne. Hemos visto que realmente lo que está pasando aquí es una mala organización de la cadena. Como tú dices, no lo estamos viendo como una industria, una presión de afuera, de los precios de afuera internamente, un completo falto de apoyo del gobierno, de todas las entidades del gobierno al sector ganadero, y esto no es de ahora. Yo recuerdo que en los años 70 la ganadería en Guatemala sí tenía apoyo gubernamental, por lo menos apoyaba en muchas otras cosas. Hoy en día ya la ganadería no la toman mucho en cuenta. Como tú dices, el programa de fertilizantes ayuda a los pequeños agricultores, pero ¿quién ayuda al pequeño ganadero? El que tiene 1, 2 o 3 vacas.
Así que yo creo que hemos logrado, gracias a ustedes dos por haber venido, sinceramente aclaramos mucho el panorama del precio de la carne. Estamos dejando una inquietud, a ver si el gobierno puede tomar cartas en el asunto, como tú dices, y tratar también que el sector se organice como una industria cárnica en la que todos ganemos. Ganemos, y me pongo yo como consumidor, o sea, claro, que ganemos todos, porque aquí es el gana-gana de todos, que gane el ganadero, porque está invirtiendo tiempo, está invirtiendo mucho tiempo, diríamos, y ustedes que están invirtiendo en infraestructura, cuartos fríos, congeladores, equipo de transporte, tecnología, ustedes invirtiendo en genética, en pastos nuevos. O sea, aquí todo habríamos que tener un gane-gane, y nosotros como consumidores recibir un producto de mucha mejor calidad, importantísimo, inocua, o sea, que sea libre. No sabemos qué carne en muchos lugares de Guatemala realmente nos estamos comiendo. Yo quisiera cerrar con lo siguiente. Lo que es sorprendente es la falta de intervención de las autoridades, las declaraciones de las autoridades que solo demuestran el absoluto desconocimiento del problema. O sea, vemos al señor presidente decir que va a paliar la crisis trayendo carne de Panamá porque es más barata. Sí, pero no dice por qué es más barata, y no es mucho más barata, es levemente más barata, y eso es porque la carne en Panamá está subsidiada. Eso él no lo dice, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los panameños, bueno, algo están haciendo mejor que nosotros para sacar un poquito más barata la carne. ¿Por qué no buscar esas alternativas? ¿Por qué no buscar el desarrollo de la industria? No es subsidio, yo no estoy hablando de subsidio. Desarrollo. Yo estoy de acuerdo. Eso esencialmente que se logra con conocimiento. Así es. Nada más. Con conocimiento, organización. Así es. Y capacitación. Muchas gracias nuevamente por haber venido, y esperemos otra realidad agropecuaria. Esperamos con este programa haberles transmitido información de utilidad, y como siempre, nos gustaría conocer sus comentarios y opiniones a través de nuestro Facebook y visitando nuestra página web. Los espero en la próxima edición de TV Agro. Chau, hasta la próxima. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan